imágenes de Jerusalén. No sé quiénes hayan tenido oportunidad de buscar antes pues imágenes de esta ciudad santa, pero hoy precisamente pues vamos a hablar de esta ciudad. Y bueno, vamos a recordar que estamos viendo una nueva sección de salmos. Bueno, les voy a preguntar mejor a ustedes a ver si se acuerdan. Entonces, ¿recuerdan de qué se trata esta nueva sección que estamos viendo, que comenzamos la semana pasada? ¿Alguien recuerda? O les pregunto así directo. Ok, escalinatas, subidas, ok. Muy bien, entonces dijimos, vamos a empezar. Es una serie nueva de salmos que van del salmo ¿cuál a cuál? El 120, ¿sí? Al 134. Son entonces 15 salmos. 15 salmos, ¿cuántos? 15. Y fíjense que el número 15 es un número importante. Bueno, ustedes saben que para los judíos todos los números son importantes y tienen simbolismos y todo esto. Bueno, el número 15 encontré que se le llama o se relaciona con la redención. Es un número que se relaciona con la redención. ¿Ok? Número 15, redención. En esto de la gematría. De la redención, así es. Y también el número 15 es muy importante para pues, los estudiosos judíos, porque de Abraham a David, ¿cuántas generaciones creen que hay? ¿Mande? De Abraham a David. Bueno, ahí no sé, pero casi siempre hace como de 14 en 14. Ok, sí, bueno, ellos dicen que son 15. Estamos hablando del número 15, entonces 15 es el número de la redención y también lo relacionan con las generaciones que hay de Abraham a David Hamelech. Ok, entonces esto pues como datos acerca del número 15 y bueno, son 15 salmos los que vamos a estudiar. La semana pasada vimos 2 y vimos que todos estos tenían un título que en mi versión de las escrituras dice canción de las subidas. Entonces en mi versión aparece como subidas, pero dijimos que en otras versiones aparecía como cánticos gradual, ¿ok? Usted dice una canción de ascensión. Canción de ascensión, muy bien. ¿Quién más? Escalinatas, ok, bueno. Entonces dijimos que en el hebreo también estas canciones tienen un nombre y esa palabra se puede traducir como escalinatas, escalafones, algo que va en ascenso. Por eso unas versiones traducen cantos de ascensión, cánticos graduales, canción de las subidas, como dice aquí. Entonces tenemos algo que va en ascenso, que va subiendo de una forma gradual, tal cual unas escaleras, unos escalones, así lo entendemos. Y ese es el nombre que tiene tal cual. También la palabra en hebreo se puede traducir como peldaños. Entonces la idea es de algo que se tiene que ir subiendo de forma gradual, ¿ok? Y ese es el nombre que tienen todos estos salmos. Y nos preguntábamos la semana pasada, bueno, subir, escalar, ¿a dónde o a qué? ¿Y alguien recuerda qué fue lo que comentamos? A Jerusalén, muy bien. Entonces, ¿cuándo subían a Jerusalén principalmente? En las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Pesaj, Shavuot y Sukkot, ¿ok? Muy bien, entonces cada que se iban a hacer las fiestas, pues se hacían algo así como peregrinaciones.
donde los hijos de Israel, de todos los pueblos que estaban ahí alrededor, comenzaban con esta peregrinación para venir a celebrar esta fiesta a Jerusalén. Y ahorita veíamos unas imágenes de Jerusalén y si pusieran atención podemos ver que Jerusalén está precisamente pues en alto. Está rodeada de montes, de montañas, es una ciudad que está en alto y que para poder llegar a ella pues tenías que, ahora sí que escalar, ir subiendo, tal cual subes un monte, una montaña. Pero además, una vez que llegaban a ya construido el templo, dijimos que ahí en el templo también había ¿cuántos escalones del patio de las mujeres al de los levitas? Según la tradición, 15, hermanos. Aquí el número 15 es el importante, 15. Y además de que estos salmos se cree que los cantaban pues para hacer más amena su peregrinación, venían cantando, danzando. Era toda una experiencia ese viaje que se hacía. Eran viajes de días donde venía mucha gente, niños, ancianos. Entonces eran varios días los que venían cantándolos. Pero también se cree que una vez que llegaban al templo, cuando ya iban a subir esos últimos 15 escalones, en cada uno de los escalones recitaban uno de estos salmos, con mucha alegría y con mucho gozo, porque sabían que ya estaban cerca del patio de los levitas, en donde se entonaban pues precisamente alabanzas, música y todo esto. Entonces imagínense ustedes la emoción de hacer un viaje largo y de todo lo que experimentaban. Hablamos que también en ese viaje, pues, como veíamos ahorita, Israel es una zona desértica. Entonces, pues, atravesaban el desierto, había peligros, se exponían a ciertas cosas, pero, pues, el Eterno los llevaba con bien, permitía que llegaran con bien a celebrar estas fiestas y, pues, con mucha emoción entonaban estos cantos una vez que llegaban, porque pues ya estaban listos para celebrar la fiesta. Entonces, nuestra hermana Ketita nos puede compartir que ya venía ahora sí como una peregrinación, ¿no? Vino de lejos a celebrar con nosotros. Entonces, pues me imagino que es una emoción muy bonita llegar y hacer esto y celebrar y convivir. Pero claro, no se compara, yo creo, pues con el gran gozo que se vivía en la Tierra Santa, en la tierra de Jerusalén. No sé si hayan tenido también oportunidad de ver cómo se llena, por ejemplo, ahí el área del Muro de los Lamentos, en las celebraciones, en las santas convocaciones, no cabe un alfiler, como dicen, pero se ve que hay mucho gozo. Entonces, es algo que nos puede dar una idea de cuánta gente era la que se reunía en ese entonces y el gozo que experimentaban, ¿sí? De hecho, algo similar, pero ahorita que estás hablando más pasado, algo similar que tenemos científicos es que mucha gente católica peregrina de donde está hasta la Ciudad de México, que también, curiosamente, es un lugar muy alto. Sí, bueno, sí, algo así, ¿verdad? Pero claro, pues lo hacen equivocadamente. Ojalá que algunos tuvieran tanta fe y convicción, pero pues para hacer cosas así para nuestro Padre Eterno, para el único Elohim verdadero, pero sí, es algo que se admira, ¿verdad? La fe y el empeño que le tienen y todo esto a hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, pues la semana pasada entonces vimos el Salmo 120 y 121 y decíamos que en el 120 se está expresando el sentir de todos aquellos que viven pues alejados de la tierra de Israel y que por ello tienen que pues sufrir ciertas cosas, ver la maldad que existe en las tierras en donde ellos vivían. Decíamos, si lo recuerdan, que se mencionan ciudades de nombres de tierras muy muy lejanas y que el simbolismo de esas nombres de esas ciudades, nos explicó Iván, pues eran sinónimos de violencia, de falsedad, de mentira,
de muchos pecados. Entonces, en el Salmo 120 es como si estos israelitas estuvieran expresando pues el sufrimiento de vivir alejados de Jerusalén. Y pues están ellos expresando lo que veían en los lugares donde ellos vivían. Y en el Salmo 121 es un salmo de confianza en el Todopoderoso, de que así como el Eterno los guió en la tierra de cuando ellos emprendieron su salida, precisamente lo que recordamos hoy de Egipto hacia la tierra prometida, cuando andaban ahí por el desierto, que el Eterno los guardaba de todos los peligros de día y de noche. Bueno, el Salmo 121 también era un salmo de confianza, que el Eterno los iba a llevar con bien hasta Jerusalén, los iba a guardar, iba a ser como su sombra, y iba a ser su guardián, aquel que no duerme y que los iba a permitir llegar con bien. Y el Salmo 122, algunos creen que ya lo decían o que está expresando cuando ya estaban llegando o estaban muy cerca o ya habían llegado a Jerusalén. Entonces vamos a leerlo si les parece, o bueno, para que no se duerman y participen, le voy a pedir a Perla que nos ayude a leer el Salmo 122, pero bien fuerte, para que podamos escucharlo, y los demás con nuestras Biblias seguimos con nuestras vistas. Salmo 122, canción de las subidas de David. Yo me alegraba cuando me decían, vamos a la casa de Yahweh. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, edificada como ciudad compacta, a donde suben las tribus de Yah, como se levantó a Israel, para alabar el nombre de Yahweh. Ahí estuvieron los tronos del juicio, tronos de la casa de David. Rueguen por el bienestar de Jerusalén, que gocen de paz los que te aman, que haya bienestar en tus murallas, paz en tus palacios. Por amor a mis parientes y a mis amigos, yo ruego por tu bienestar. Por amor a la casa de Yahweh, nuestro Elohim, busco tu bien. Muy bien. Entonces aquí son solamente 9 versos que están hablando acerca de esta ciudad santa de Jerusalén. En hebreo, Jerusalén. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces, y dice que este salmo sí tiene autor. ¿Quién lo escribió? David, muy bien. Y dice así: yo me alegraba cuando me decían, vamos a la casa de Yahweh. Les voy a estar haciendo preguntas directas para que estén despiertos, ¿ok? Yo me alegraba cuando me decían, vamos a la casa de Yahweh. ¿A quién le vamos a preguntar primero? A la hermana Felipa, que está por allá. Hermana, ¿a qué casa se refiere el verso número 1? Esa casa que se menciona, ¿a qué está haciendo referencia? Pues a la casa donde estudian a orar, donde se congregan los hermanos. Ok, bueno, dice la hermana, puede simbolizar el lugar donde se reúnen hermanos creyentes. Ok, muy bien. Eso puede simbolizar, pero ahí literalmente ¿a qué casa se refiere David cuando pone yo me alegraba cuando me decían vamos a la casa de Yahweh? A ver, Valeria, esa casa que se menciona, ¿a qué está haciendo referencia? A ver, ¿qué dicen por acá? Al templo, ok. Al templo. ¿Quién más dice al templo? Ok, nada más tengo otra pregunta. ¿Quién escribió el Salmo? David. ¿Ya existía el templo en tiempos de David? No. Entonces, ¿a qué se referirá? Ok, bueno, dicen que puede ser el tabernáculo, otros dicen la ciudad de Jerusalén, ok. Bueno, muy bien. Bueno, puede haber varias explicaciones. Una de ellas
pues sabemos que el rey David fue quien inició este proyecto de la construcción del templo. Entonces, aunque el templo no existía, algunos estudiosos dicen que David compuso este salmo con toda la convicción de que el templo iba a ser construido y que precisamente lo escribió para que se leyera o se entonara o se cantara el día de la inauguración del templo, como una esperanza que él tenía que el templo iba a ser finalizado. Y él escribió, aunque él pues no alcanzó a ver el templo construido, finalizado, él escribió, preparó esta alabanza dentro de los preparativos de los que él participó, para que se leyera, se cantara cuando el templo se inaugurara. ¿Okay? Esa es una explicación. Y la otra también es que está haciendo referencia a la ciudad, como dicen ustedes, la ciudad santa. Porque, bueno, el mismo Eterno dice que, pues, los muros, las paredes, una construcción no lo puede contener. Pero de alguna forma el Eterno permitió que en esta tierra santa de Jerusalén se construyera un templo, un lugar, un santuario, pues para él. Entonces es por esto que la ciudad de Jerusalén es tan importante, tan relevante, porque el Eterno permitió que se construyera ese templo. Fue algo que él aprobó, y pues por eso lo hace tan especial, porque el Eterno, nosotros no sabemos por qué, no entendemos por qué, pero de toda la tierra, de todo nuestro planeta, el Eterno determinó cuál iba a ser esa tierra santa, ¿verdad? No eligió otro continente, no eligió otro país, otra área. Él eligió esa tierra, él la preparó, él la pensó, la diseñó para que ahí fuera pues este lugar tan especial, con tanta historia. Veíamos ahorita en el video cuántas veces ha sido asediada, cuántas veces ha sido capturada, cuántas veces... ¿Mande? Capturada y luego la recuperan y recapturada, dice Sergio otra vez, y 50 y tantas veces decía, y 40 y tantos ataques, y bueno, es una ciudad con mucha historia que todo el mundo, todos los dirigentes de todos los tiempos han querido conquistar, han querido quedarse. Y bueno, esto no es algo que ha terminado porque todavía sigue en conflicto. Entonces, ¿qué hace tan especial, tan deseada es esa ciudad y esa tierra? Bueno, pues que el Eterno precisamente la eligió, la pensó, la diseñó para que pues fuera el centro donde se congregara pues el pueblo de Israel, y tantos planes que aún hay para esta tierra. Entonces eso lo hace tan especial, y por eso puede estar haciendo referencia a la tierra de Israel y precisamente bueno, a Jerusalén como la capital. Dice: nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén, edificada como ciudad compacta, a donde suben las tribus de Yahweh. Entonces ahí dice que las tribus subían. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Sus versiones, ¿cómo dicen? Conforme al testimonio dado a Israel. Conforme al testimonio dado a Israel, ¿ok? Ok, ¿cuál es ese testimonio que se le dio a Israel? Entendamos testimonio como mandamiento, ordenanza. Entonces, ¿por qué subían? Ya lo comentamos hace rato. A las fiestas. Y la semana pasada vimos el verso, está en Éxodo, creo que también está en Levítico, donde era un mandamiento y decía: ¿cuántas veces al año se presentarán? 3 veces al año se presentarán. Era un mandato del Eterno. Entonces por eso dice que las tribus subían conforme al testimonio. Esto es conforme al mandamiento, conforme a la ordenanza, de que tenían que subir 3 veces al año. ¿Y a qué subían, hermanos? Ahí nos dice el verso: a dar gracias, a alabar el nombre de Yahweh. Entonces tenían que subir.
Y la semana pasada comentábamos que esta subida que ellos hacían era un esfuerzo físico bastante grande. No era nada sencillo el viaje que ellos emprendían, pero que esto, pues además de ser algo físico, tiene que estar conectado con una parte espiritual. Entonces, esta ascensión que ellos hacían no solamente era física, sino también espiritual, y de alguna forma ellos iban a sentir, o la presencia del Eterno se iba a manifestar de una forma muy especial en sus fiestas, y al estar ellos cumpliendo con ese mandato. Y bueno, nosotros de alguna forma también lo experimentamos, pues en lo que acabamos de hacer hace rato. Se siente la presencia del Eterno de una forma muy especial, porque estamos cumpliendo pues con una de sus fiestas eternas ordenadas en la palabra. Entonces imagínense pues lo que se sentía, ¿verdad? Emprender todo ese viaje, llegar a Jerusalén, la convivencia, tantas miles de personas observando pues estas festividades. Entonces ellos creían que realmente había ahora sí que una subida espiritual, tanto en lo individual como de una forma física, pero esto era algo individual y también colectivo, una subida espiritual de cada persona, donde cada uno de nosotros o de ellos, les decía, experimentaban la presencia de Dios de una forma especial, se preparaban de una forma especial, se purificaban y se proponían pues obedecer al Padre más que cualquier otro día. Y esto pues también se podía sentir de una forma colectiva, porque todos estaban cumpliendo con esta ordenanza. Entonces esto era algo físico, pero sobre todo espiritual. Y dice el verso 5: allí estuvieron los tronos del juicio, tronos de la casa de David. Allí estuvieron los tronos del juicio, tronos de la casa de David. Rueguen por el bienestar de Jerusalén, que goce de paz los que te aman, que haya bienestar en tus murallas, paz en tus palacios. Entonces aquí se menciona primeramente en el verso número 5 que ¿qué había en Jerusalén que la hacía tan importante, tan especial? ¿De acuerdo al verso 5? Entonces, ¿qué significa eso? Que desde ahí... Ok, pero desde ahí se reinaba, ¿no? Desde ahí reinaba David, y dice los tronos de David en plural. ¿Cómo dicen sus versiones? ¿Los qué? Los tronos. Aquí no dice. ¿No dice tronos? ¿Cómo dice? Dice aquí porque ya están las sillas del juicio, las sillas de la casa de David. Ah, bueno, dice sillas. Sillas, tronos. ¿Por acá? Ministerios. ¿Por qué creen que diga sillas, tronos en plural? Yo digo por la casa, digo por Israel, son 12 tribus. Ok. Yo lo relaciono con los jueces, o sea, dando juicio de forma profética, y también los juicios, o sea, cuando era el reinado de los jueces. Ok. Por la descendencia. Por la descendencia. Los jueces ya habían pasado, fueron primero los jueces y luego ya los reyes. Por la descendencia, porque ustedes saben que el Eterno estableció que los que iban a reinar era la descendencia de David. Entonces David, después su hijo Salomón, y así sucesivamente, casa de David. Entonces de alguna forma todos los reyes que vinieran a reinar posterior a David, es como si David mismo estuviera reinando. Por eso dice los tronos de David, porque iba a continuar su descendencia. Entonces los tronos de David, como si David siguiera reinando de alguna forma. Y esto nos lleva, hermanos, a pensar ya ahora de una forma profética, porque dijimos que
Todo esto es histórico, sí, el pueblo hacía estas peregrinaciones. También dijimos que estos salmos ellos los relacionan con, les recuerdan más bien los eventos de la salida de Egipto y también cuando regresaron en tiempos de la reina Esther, que regresan después del cautiverio de Babilonia, que ya podían regresar otra vez después del edicto. Entonces ellos también lo relacionan con esto, con las veces que han sido exiliados y han vuelto nuevamente a Jerusalén. También conectan con estos salmos. Y entonces, pensando en esas peregrinaciones, en los exilios, en el tiempo que estaban en cautiverio, y pensando en ellos, pues que vivían en otras tierras, que de alguna forma eran como extranjeros en otras ciudades, en otros pueblos. ¿Eso cómo se relaciona con nosotros? Dijimos la semana pasada. Pues porque también nosotros somos extranjeros, aunque seamos mismos y hayamos nacido en un lugar específico, somos peregrinos acá, en esa tierra, porque no es nuestro habitar aquí, estamos de peregrinos. Hoy, bueno, es lo que yo también pienso, no sé. Muy Sí, bien, eso sea lo correcto. así es. La hermana Keta nos acaba de dar la respuesta. Entonces, ¿cómo se relaciona con nosotros esto que pasaba histórico, esta peregrinación que hacían, donde ellos venían de otros pueblos? Ya no lo dijo, en que nosotros también ahora mismo estamos como extranjeros, estamos en otra tierra que no es, pues sí nacimos aquí, pero no pertenecemos aquí. Nuestro está en Jerusalén, igual no en esta Jerusalén física, sino en la Jerusalén que está por venir. Entonces nosotros ahora también estamos emprendiendo esa escalinata, vamos subiendo, estamos en un viaje gradual donde se supone que debemos de estar cada vez subiendo y subiendo más. Nada que suba un escalón bajo 3, novedad, no se trata de eso, sino de emprender, seguir ese viaje por el que estamos atravesando a lo largo de nuestra vida, que el Eterno nos está llevando, subiendo otro escalón en conocimiento, pero sobre todo debe ser escalones de obediencia, donde nuestro nivel de espiritualidad sea cada vez mayor. Entonces, en eso se relaciona con nosotros y así lo podemos conectar. Y nosotros estamos camino a nuestra redención final, a que nuestra redención sea completa. Y pues eso será cuando entremos a la Nueva Jerusalén. Nosotros queremos llegar a la Nueva Jerusalén, así como ellos pues anhelaban, se esforzaban, emprendían el viaje para llegar a Jerusalén. Así nosotros pues lo estamos haciendo a lo largo de nuestra vida, pero para poder entrar en el reino milenial, en la Nueva Jerusalén. Y aquí David nos deja pues una instrucción, y esa instrucción es que, ¿cuál es? Verso 6. Ajá, orar, rogar por la paz de Jerusalén. Entonces, esto estaba desde aquel entonces, pero viéndolo proféticamente, si nosotros oramos por paz para Jerusalén, ¿qué estaremos pidiendo? Que Mashiach regrese. Entonces, que finalmente, que esos tronos continúen, pero ahora sí ya con el último rey, con el descendiente que tiene, de la casa de David, que tiene que venir otra vez a reinar, que otra vez ese orden que el Eterno estableció, donde los descendientes de David habían de ser reyes, continúe con el descendiente de David, que es Yeshua HaMashiach. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo cada vez que rogamos por paz. Que el orden de la descendencia de David sea establecido nuevamente, restablecido, con Yeshua HaMashiach reinando desde la Nueva Jerusalén, y nosotros pues rogando que estemos ahí. Eso es lo que estamos pidiendo.
que haya bienestar en tus murallas, paz en tus palacios. Por amor a mis parientes y amigos, yo ruego por tu bienestar. Y precisamente, ustedes, bueno, ¿alguien sabe qué significa la palabra Jerusalén? El nombre. Ok. ¿Alguien más? Bueno, ¿mande? Quería comentar algo sobre el punto anterior, Ajá. sobre la descendencia o la conexión entre David y Yeshua, Ok. que viene a ser como una conexión directa desde la perspectiva de los reyes, porque David es considerado el único rey de Israel, porque Salomón pues fue, digamos, no tuvo en los caminos de David su padre. De hecho, los sabios explican que la genealogía que va a conectar a David con el Mashiach se interrumpe en Salomón, por lo que Salomón hizo. De hecho, ya la descendencia o la conexión entre David y Mashiach no va a ser a través de Salomón, o no es a través de Salomón, por lo mismo. Entonces, cuando nosotros vemos las genealogías de Mateo y de Lucas, por eso vemos ahí como que algunas anomalías, como que no hay ahí, son diferentes de entrada, ¿no? Una y otra. Pero muchos buscan explicar a qué se debe esto. Pero los sabios dicen que en realidad no es a través de la línea de Salomón que va a venir Mashiach, porque Salomón perdió ese privilegio o esa dignidad. Entonces que ahí ya es necesario ver por otra línea, por donde realmente viene Mashiach. Entonces, bueno, yo no me daba la tarea de ver a conciencia, ¿no?, cómo es que conecta David con Yeshua Mashiach. Ahí hay dos genealogías que lo hacen, pero sí ver que de David a Yeshua es como que va directo. O sea, ahí ya no contó ni Salomón, ni Roboam, ni ninguno de los reyes que vinieron. Es por eso se dice el hijo de David, el Mashiach ben David, porque después de David ya no hubo otro rey hasta el Mashiach, ¿sí? Va a ser así directo, como si pasa la estafeta directa de David al Mashiach. Los demás reyes no cuentan, porque no hicieron o no anduvieron en los caminos de David su padre. Entonces eso es bien interesante por lo que dice aquí. Los tronos. Cuando habla de los tronos y está hablando del Mashiach ben David, directamente, de David a Mashiach. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, pastor, que nos da más luz en esto. Y bueno, pues sí, cuando se mencionan ahí los tronos, pues es directamente Mashiach reinando. Muy bien, y muchas gracias a todos nuestros hermanos que están participando, que están aquí acompañándonos en esta velada. Creo que hasta hay hermanos que no habíamos visto nunca antes en nuestras transmisiones, pero qué bueno que nos acompañan. Shalom para todos, muchos saludos para todos. Hermano Luis Calle Montero está participando mucho aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias por todas sus respuestas, todas correctas. Bueno, ya estamos por finalizar este salmo y les preguntaba si alguien sabía el significado de la palabra Jerusalén. Entonces es un poco incierto, podríamos decir, pero el más aceptado, el más común sería lo que mencionaban acerca de paz. Entonces, Yeru es una palabra hebrea que significa como hogar, y Shalim, o más bien, bueno, sí, es la raíz de la palabra Shalom, que significa paz. Entonces por eso dicen hogar, paz. Pero algo que me llamó la atención es
que un estudio mencionaba que por qué, que finaliza con la terminación im, que recuerdan que es para plurales. Entonces decía que, plural masculino, que por qué tiene esta terminación la palabra. Y una explicación que daban es que en el mismo nombre ya nos está hablando acerca de la dualidad de Jerusalén, de que hay dos Jerusalén, y desde ahí ya nos está revelando que hay una Jerusalén física que ha existido y que permanece, pero también nos está revelando que hay una Jerusalén espiritual, una nueva Jerusalén que está por venir. Entonces me llamó la atención esto de la terminación, porque sí, podía ser porque en hebreo Jerusalén podía ser como Jerusalom o Jerusalén, yo me imagino, pero que termine en im, le daban esta explicación. Y bueno, es interesante, seguramente hay muchas cosas más profundas que se pueden encontrar acerca de esta palabra y de este nombre, pero bueno, quería compartirles con ustedes eso. Y bueno, aquí está el ruego, y aparte del ruego hay una promesa para quienes hacen esto. No sé cómo digan sus versiones, si se pueda encontrar ahí, pero a ver, verso 6, ¿cómo dice? Rueguen por el bienestar de Jerusalén, y luego aquí dice que gocen de paz. Otra versión, porque la israelita nazarena está diferente. ¿Ok? Vivan tranquilos los que te aman. Otra versión. Y aquí dice prosperados. Sean prosperados, ¿verdad? Sean prosperados los que te aman. También dice estarán libres. Vivan en la abundancia los que te aman. Vivan en abundancia los que te aman. ¿Ok? Entonces, el rey David aquí en su alabanza está pidiendo que todos aquellos que aman, ¿ustedes aman a Jerusalén, hermanos? Todos aquellos que aman sean prosperados. Y bueno, sí, la palabra prosperados, bueno, no sé cómo ustedes la entiendan, pero se puede un poquito malinterpretar. Pero lo más correcto, o la traducción más correcta, según la palabra que se está usando en el hebreo, sería que vivan tranquilos, que todo les salga bien. Podías entenderse, que todo les salga bien a aquellos que te aman, que puedan experimentar, sí, eso, que todo les salga bien, ese tipo de prosperidad a la que se refiere. Yo creo lo relaciono con lo que dice el verso de Josué, que todo te salga bien, todo lo que hagas te salga bien, algo así. No prosperidad como económica ni nada de eso, ¿saben? Hablamos de eso. Y por amor a la casa de Yahweh, nuestro Elohim, busco tu bien. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de la paz de Jerusalén. Vamos a continuar con el Salmo 123 en esta velada. Y saludos al hermano Luis Calle, que dice que nos está viendo desde Perú. Saludos, está participando con nosotros. Muchas bendiciones hasta Perú. Hak Pesach Samiach. Continuamos con el Salmo 123. Dice: a ti que estás entronizado en el cielo, elevo mis ojos. Como los ojos de los siervos siguen la mano de su amo, como los ojos de la sierva siguen la mano de su ama, así van nuestros ojos tras Yahweh nuestro Elohim, esperando su favor. Entonces vamos a tratar de entender un poco mejor esta ilustración. Está hablando aquí acerca de un amo y un siervo o un esclavo. Y dice, habla acerca de los ojos. Dice, como los ojos de los siervos siguen la mano de su amo. Entonces vamos a tratar, como les decía, de entenderlo mejor. ¿Qué imagen les viene a ustedes a la mente cuando pensamos en esto de los ojos viendo al amo? No sé, ¿qué piensen, en qué ocasión? O si leemos otras versiones, a ver si podemos entenderlo mejor.
A ver, la Reina Valera, hermana, ¿cómo dice? Dice aquí, te lo leo todo El 2, verso 2. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus amos, y como los ojos de la sierva a la mano de su ama. Así nuestros ojos miran a Yahweh, nuestro poderoso, hasta que tenga misericordia de nosotros. Muy bien, siguen la mano, ven a la mano. Acá dice, siguen la mano. ¿Otra versión? Dirigiéndose a la mano. ¿En qué ocasión, o si lo entendemos, en qué ocasión o qué querrá decir que ven la mano de su amo? ¿Como para qué? Creo que no directamente a la mano, mejor se dirigen a su rostro. Creo que a la mano en sí. Ok. O sea, la mano no con un animalito. Ok, bueno, ahí ya existe una interpretación que dice Sergio como para cuando les pides alimento. Ok, ¿qué más? Yo pienso que a lo mejor, ya sabes que las letras también figuran la manita, ¿verdad? Dependiendo de la letra. Ok. Pues que hay, por ejemplo, la B, que es una casa, Ajá, es pues una habitación. ajá. O por ejemplo la K, que es así también, que puede esconder, que puede ser así como un nidito, por decir algo, Ok. que también representa la mano. Ok. Representa la mano, pero así como encorvadita, ¿no? Ajá. Entonces puede ser un refugio. Ah, muy bien. Y la casa pues también es un refugio. Ok, entonces ya hicieron varias interpretaciones que así como los siervos buscan refugio y alimento en sus amos, ok, ¿qué más? Refugio, alimento, ¿qué más? Respeto, humildad. Okay. Bueno, fíjense, en otro estudio mencionaba que esto de ver la mano los hacía pensar como en un sirviente, en un mesero, podríamos pensar ahorita, alguien que te atiende a la mesa, pero en ese entonces pues los siervos pues le servían a la mesa y que como pensar que movían la mano como para pedir algo así. Entonces, que estaban bien al pendiente cuando los amos estaban a la mesa, que estaban al pendiente para observar su mano, es decir, como si necesitaban algo. Entonces, estar como al pendiente del amo para lo que necesite, para lo que requiera. Y en otro estudio mencionaba que, me llamó la atención, pero lo hace el hermano Joseph Sánchez, y él mencionaba que cuando veía la mano, él lo entendía que era cuando estaban siendo disciplinados los siervos, porque los amos, pues los siervos les pertenecían, entonces si tenían que corregirlos, lo hacían. Pues él decía que se refería precisamente a disciplina, que era cuando se menciona esto de la mano, cuando les aplicaban alguna corrección. No sé, el hermano decía que era así, aplicándoles una corrección. Entonces yo creo que todos los que dijeron son correctos, porque esto de ver a la mano pues puede estar simbolizando estas tres cosas: sumisión, dependencia, porque nos hace pensar así como en alguien que pide, que como decía, que busca alimento, comida, todo en su amo, y también disciplina. Entonces estas tres cosas: sumisión, dependencia. Y dice, como los ojos de los siervos siguen la mano de su amo, como los ojos de las siervas siguen la mano de su ama, así van nuestros ojos tras Yahweh nuestro Elohim, esperando su favor, esperando su misericordia. Favorécenos, Yahweh, favorécenos. Estamos hastiados de desprecio, estamos hartos de sufrir la burla de los engreídos, el desprecio de los orgullosos.
y el hermano Joseph Sánchez decían que estos salmos graduales pues son como pasos que nosotros podemos aprender como rumbo a nuestra redención, camino hasta pues nuestra entrada a la Nueva Jerusalén. Son como pasos, y el paso que él trataba aquí era precisamente la sumisión y la dependencia al Eterno, que es algo que tenemos que experimentar pues para poder seguir subiendo espiritualmente, y pues que es algo difícil a veces declarar completa dependencia del Eterno, experimentar que realmente todo viene del Eterno y creerlo y confiar en ello, dejar a un lado nuestra soberbia, nuestro orgullo y todo lo que representa el que nosotros declaremos que el Eterno es nuestro amo, porque lo podemos decir, suena muy bonito, pero realmente en la práctica que nos mostremos como esclavos, como siervos, que lo que el Eterno diga lo vamos a hacer, que dependemos totalmente de Él, que si nos da una instrucción no vamos a tardar en hacerlo, y que sabemos que los amos tenían el poder hasta para matar a los siervos, o sea, así lo hacían algunos, ¿no? Para aplicarles disciplina, correcciones. Entonces, que nosotros entendamos lo que el Eterno representa para nosotros, que Él es nuestro amo y Señor, nuestro Creador, y que podamos verlo así y pues actuar como verdaderos siervos. Esa es pues la tarea complicada. Entonces esto es uno de los pasos que el Eterno decía, que el hermano decía que son necesarios en nuestro camino a la redención. Y para finalizar el salmo, empieza el salmista a hacer una súplica y empieza a hablar acerca de desprecio y burla que sufrían. Y el Salmo 124 continúa hablando acerca de lo mismo. Dice: si no hubiera sido por Yahweh, que estuvo de nuestra parte, que lo declare ahora Israel, si no hubiera sido por Yahweh, que estuvo de nuestra parte cuando nos asaltaron los hombres, nos habrían tragado vivos en su ardiente ira contra nosotros, nos habrían arrastrado las aguas, nos habrían arropado el torrente, nos habrían arropado las arrolladoras aguas. Entonces, aquí las aguas y los torrentes se están utilizando como simbolismo de ¿qué? ¿Qué están representando aquí los torrentes y las aguas? ¿Cómo se llama? Tribulación, por decirlo. Ok, tribulación. Enemigos. Los enemigos están siendo comparados a aguas, a torrentes que te arrastran, que te tragan vivo, dice aquí, así como una corriente muy fuerte que te arrastra, que te lleva y te ahogas. Bueno, así están siendo comparados pues los enemigos. Pero dice aquí, si no hubiera sido por Yahweh, y encontré que la frase esta que está aquí, si no hubiera sido por Yahweh, utiliza la raíz en un verbo en hebreo del nombre Emanuel, que es como una conjugación, algo así del verbo de la palabra Emanuel, que Emanuel significa como el Eterno con nosotros, Dios con nosotros. Entonces, ¿qué se está conjugando esa palabra aquí en el si no hubiera sido por Yahweh? Haciendo referencia a que el Eterno es el que ha estado con ellos, y si no hubiera sido porque el Eterno estaba con ellos, pues hubieran sido arrastrados, los hubieran tragado vivos, los habrían arropado las arrolladoras aguas. Y dice: bendito sea Yahweh, que no dejó que nos despedazaran con los dientes. Nuestra vida es como ave escapada de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro socorro es el nombre de Yahweh, hacedor de ¿qué? Del cielo y la tierra. Entonces,
declara aquí en quién están confiando. No es cualquier Dios, no es cualquier ídolo, es el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Entonces, si el Eterno es creador de todo esto, pues declaramos y confiamos que pues Él puede hacer muchas cosas. Si Él creó los cielos y la tierra, bueno, nos puede librar de cualquier cosa. Y se está declarando la confianza en el Eterno. Y el Salmo 125 se parece mucho al Salmo 122 y dice: los que confían en Yahweh son como ¿qué? Como el monte Sión, que no se mueve. ¿Qué? Que permanece para siempre, que está como ¿qué dice? Más siempre está firme. Siempre está firme. Muy bien. Ok, entonces interesante la comparación que se hace de los que confían en el Eterno, de creyentes en el Eterno, se les compara con el monte Sión, una montaña. ¿Por qué? Porque ahí mismo nos dice por qué. Dice porque no se mueve. Entonces es bonita esta comparación. A diferencia, las mismas escrituras, a veces en otros, hay otros pasajes en Efesios, en Santiago, donde a las personas que son todo lo contrario, que no son creyentes, se les compara, por ejemplo, con el viento. Entonces, ¿cuánta diferencia hay de una montaña al viento, verdad? Y dicen que hay personas que son como el viento, que no saben, son muy fluctuantes, cualquier cosita los mueve, y contrario a los creyentes que permanecen firmes. ¿Firmes ante qué, hermanos? No se dejan mover. ¿Por qué? ¿Qué cosas nos podrían mover? Las pruebas, muy bien. ¿Qué? Las tentaciones. Pero los creyentes, los que verdaderamente creen, entendiendo lo que es creer, es obedecer en el Eterno, esos permanecen firmes, rectos. Ahí se está utilizando una palabra como que recto de firmeza, de que no se va ni para acá ni para acá. Pero también ahorita vamos a ver que la rectitud pues está haciendo referencia a la obediencia a los mandamientos. Entonces ahí se está usando una palabra como que está recto, entendiendo lo que es recto, así tal cual, literal, recto, firme. Y es esto a lo que se está comparando a los creyentes, que no se dejan mover, ya lo dijeron ustedes, ni por las pruebas, ni por las tentaciones, ni por las luchas, ni por las dificultades, permanecemos firmes. Esa es la meta, el propósito. Y dice: como rodean los montes a Jerusalén, así rodea Yahweh a su pueblo ahora y siempre. Entonces, Jerusalén es una ciudad que, además de que está sobre un monte, está rodeada de montes. Entonces está ahí, hay montes, hay valles. Entonces es una ciudad que era muy difícil pues llegar a esa ciudad por la misma geografía que tiene la ciudad. Está rodeada por montes y pues está bien protegida, y dice que de esa forma el Eterno protege a su pueblo. Esto porque pues en los salmos anteriores, 123, 124, vemos la súplica del salmista de que pues ya están cansados de todo lo que tienen que sufrir, de las tribulaciones que atravesaban seguramente en otros lugares donde vivían. Dice aquí que sufrían de burla, de desprecio, y comparándolo con nosotros, pues que también estamos, como ya lo decíamos, sufriendo tribulación, pues es lo mismo, ¿verdad? De nuestra súplica muchas veces cuando vemos pues la violencia, la maldad que existe y la guerra que se viene en contra de los escogidos del Eterno, de aquellos que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Pues la guerra viene en contra de ellos. Entonces, cuando vemos y sabemos todas estas cosas, le rogamos al Eterno pues
que si esto no se termina, pues que nos guarde, ¿verdad? Y esta palabra nos recuerda que el Eterno nos va a guardar, así como Jerusalén, ahí está todavía, y el monte de Sión todavía permanece. Entonces, decían, por ejemplo, ¿dónde están, no sé, los palacios de los egipcios, o cosas así muy majestuosas, construcciones que ustedes se pudieran imaginar? Muchas de ellas pues ya están sobre las ruinas, pero el monte Sión permanece desde el inicio de hace miles y miles de años hasta ahora. El monte permanece. Entonces, de esa forma el Eterno nos confirma que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él va a guardar a su pueblo hasta el fin, hasta que sea completa la redención y hasta que la nueva Jerusalén se pose sobre ese monte. El Eterno los va a guardar de todo esto. Dice el verso 3: el cetro de los malvados nunca descansa sobre la tierra asignada a los justos. Entonces Jerusalén es precisamente Israel, esa tierra asignada a los justos, para que los justos no extiendan su mano a la maldad. Haz bien, oh Yahweh, a los buenos, a los rectos de corazón. Entonces aquí ya aparece la palabra rectos de corazón. Allá se está utilizando rectos como algo que está firme, como cuando decimos en línea recta, de que no te tienes que mover ni para un lado ni para el otro, pero acá ya lo está aplicando la misma palabra, pero a rectos de corazón. ¿Qué es recto de corazón? Pues una persona que obedece y guarda los mandamientos. Y se dice que es recto porque los mandamientos del Eterno son ese camino recto, ese camino derecho. Pero puede haber cosas que te desvíen. Entonces, ¿qué es lo que te desvía de ese camino recto? El verso 5 no lo dice. Mi versión dice la perversidad, la maldad. ¿Cómo dicen sus versiones? Dice aquí, más a los que se apartan tras sus perversidades, también así dice, Yahweh los llevará con los que obran iniquidad, y paz sea sobre Israel. Ok, iniquidad, perversidad. Entonces, el camino del Eterno es un camino recto. Ahí están sus mandamientos, ahí está la guía de cómo tenemos que conducirnos en nuestra vida, de el camino que tenemos que seguir hacia nuestra redención, hacia la nueva Jerusalén. Pero hay cosas que de repente nos pueden desviar. Entonces, un recto pues permanece caminando por ahí, pero hay cosas que de repente nos desvían para acá. ¿Qué puede ser? Pues los pecados. El pecado, la maldad, la perversidad, la iniquidad es lo que te va a hacer que te desvíes para un lado, para el otro. Como los malhechores, dice que los malhechores pues van por otros caminos. Ellos van ahora sí que para acá, como les decía, como el viento, que muy fácil se dejan llevar. También en otros versos se menciona a las personas que a veces son como las corrientes de agua, que se dejan llevar para un lado y para el otro. Entonces la idea es que nosotros no seamos así, sino que seamos como el monte Sión, como una montaña que permanece firme, que no ante cualquier prueba, ante cualquier tentación, a la primera tentación, a lo primero que te ofrecen, ya vas a caer. Pues ¿de qué se trata eso? ¿Dónde están tus convicciones? Tus convicciones que te hacen estar firme. Entonces ahí es donde lo vamos a demostrar, no en lo que hablamos, no en lo que decimos, sino en la práctica. Si tú inmediatamente aceptas caer en una tentación, de volada te arrastran, pues ¿de qué se trata? No estás siendo como un monte, no estás siendo como el monte Sión, no tienes realmente una convicción tan fuerte y no estás creyendo en el Eterno Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, como dice el verso número 1, no estás confiando plenamente en el Eterno. Y el Salmo finaliza
con nuevamente lo que veíamos en el Salmo 122, una petición de que exista paz en Israel. ¿Cuál es la última frase del Salmo? La paz sea sobre Israel. La paz sea sobre Israel. Ante todo esto que existe, ante pues los malhechores, como se menciona aquí, los perversos, los inicuos y todo lo que les decía, sabemos que aún está por suceder, y lo que se viene, la tribulación que se viene en contra de los escogidos del Eterno, pues rogamos, es el ruego del salmista, que haya paz sobre Israel, y es el ruego de nosotros ahora mismo, que Mashiach venga pronto y en nuestros días, y podamos disfrutar de esa paz que va a reinar en la Nueva Jerusalén cuando Mashiach venga. Pero para poder disfrutar de esa paz y para poder estar ahí en la Nueva Jerusalén, pues hay muchos pasos todavía que tenemos que hacer, que tenemos que continuar por ese camino recto. Si andamos medio por allá, por una brecha, hay que regresar al camino, hay que perseverar, continuar hasta el fin, hasta completar la carrera, hasta que el Eterno nos lo permita, en rectitud de corazón, en obediencia. Entonces eso es lo que nos corresponde mientras Mashiach regresa. Esa es nuestra tarea, seguir subiendo escalones. Entonces pues bueno, esto es lo que aprendemos de los salmos graduales, de los salmos de ascensión. Y bueno, quiere el Padre que en estos días y en estas semanas que estamos estudiando podamos pues subir un grado, o de este Pesaj al próximo Pesaj, si el Eterno nos lo permite, podamos crecer en conocimiento, pero sobre todo en obediencia a los mandatos de nuestro Padre. Bien, y bueno, eso es todo por el día de hoy.